hace miles de años atrás, pero que se encuentra todavía vigente en este tiempo, en el tiempo en que nosotros estamos viviendo y en el tiempo que nosotros necesitamos entender estas cosas. Así que, hermanos, antes de comenzar esto, voy a pedirles que hayan, así como están, pero con todo respeto, inclinen sus rostros. Vamos a orar. Oremos. Poderosos Padre, le agradecemos, Padre, grandemente por todo lo que hemos recibido de su mano, principalmente este libro santo, Padre, que nosotros utilizamos para nuestro bien. Padre Santo, en esta mañana pues vamos a estudiar esos eventos que sucedieron allá cuando la Canaán terrenal estaba siendo conquistada. Así que le pedimos, Padre, que nuestros corazones, nuestras mentes estén abiertas para entender este tiempo. Nos ponemos bajo su cuidado y bajo su dirección, bajo la dirección de su Santo Espíritu, para que esto quede guardado en nuestros corazones y podamos ponerlos por obra. Bajo su cuidado nos ponemos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, ustedes ya han oído varias veces de esto, de la toma de Jericó. Algo que, pues, el humanismo trata de desacreditarlo. Por ahí hay alguien piensan que dicen que la Jericó del tiempo bíblico no existió. Y si Jericó no existió, si esa ciudad no existió, entonces la historia que se cuenta acerca de esta ciudad, pues, es fantasía. No existió. Pero aún, hermanos, en estos tiempos modernos en que hay métodos modernos de investigación, ustedes han oído, yo sé que Ana Ruth tal vez sabe lo que es el carbono 14. ¿Alguien sabe qué es el carbono 14? Bueno, es un elemento, hermanos, que se usa para medir las edades de los tiempos pasados. Y la arqueología pues ha hallado elementos de la ciudad de Jericó y se han medido con el carbono 14. Y el carbono 14 ha dado un resultado, ha arrojado un resultado, ¿verdad? Y este resultado es que la destrucción de Jericó sucedió allá por el año de 1410 antes de Cristo. Mira, y hay por ahí también una serie de características que le dan validez a la palabra de Dios al relatarnos ese evento. Ustedes lo conocen, hasta se hacen juegos, ¿verdad? Y se hace la pregunta de que cuántas vueltas dieron el ejército, los israelitas alrededor de Jericó, ¿verdad? Así que pues ahí está el evento de la toma de Jericó. ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Los israelitas le daban vueltas a la ciudad, ¿verdad? Y tocaban las trompetas. El último día, ¿cuántas vueltas le dieron el último día a la ciudad? Danielita, ¿cuántas vueltas le dieron? 7 vueltas. El último día. Y ese día dieron las 7 vueltas y a un toque prolongado de las trompetas el pueblo gritó y los muros cayeron. Imagínense ustedes, el pueblo gritó y los muros cayeron, pero hay una característica. Esos muros en Jericó que le metieron miedo a la primera generación, a la generación que debería haber conquistado, le metieron miedo porque eran muros enormes y eran muros dobles, ¿verdad? Ahí está, pues se cuenta la historia de Rahab, que vivía en medio de esos muros, ¿verdad? Entonces la casa de Rahab estaba en esos muros cayeron como formando rampas, ¿verdad? Unos para afuera, otros para adentro. Y dice la Biblia, nos cuenta la Biblia en Josué 1, en el capítulo 6 de Josué,
Y el pueblo, el ejército israelí entró derecho hacia adelante, sin obstáculos, porque ese muro había caído. ¿Verdad? Así que, bueno, el pueblo estaba empoderado, como decimos hoy en estos tiempos. Estaba empoderado, estaba alegre, estaba jubiloso, porque habían obtenido una gran victoria. ¿Verdad? Una victoria que la primera generación no quiso enfrentar. La primera generación, la generación que salió de Egipto y que llegó a las orillas de la Canaán, no quiso conquistar, porque tuvieron miedo. Vean, hoy la generación que conquistó, que eran los hijos de aquellos que temieron y que se regresaron mejor a vagar por el desierto, ¿verdad? Esos hijos que llegaron, todos esos que temieron, quedaron allá en el desierto, ¿verdad? Y los que llegaron a conquistar fueron los hijos. Ellos vieron ese poder, esa forma tan especial en que fue conquistada esa ciudad. Y se alegraron, se gozaron, se empoderaron e inmediatamente pensaron en más conquista. ¿Ya? Aún en la mente de José ya estaba haciendo planes, él y dijo, ya está ahí. Y vamos a ir a conquistar ahí. Ya estaba con unas pocas millas más al norte de Jericó. Y Josué mandó, ¿cómo le decimos hoy? Mandó espías y a observar la ciudad de Jai. Y aquellos espías vinieron con un uniforme, pero bien especial. Le dijeron a José, mira, no fatigues al pueblo. Ya, con unos 2,000 o 3,000 hombres es suficiente para que conquisten. Para que conquisten a ciudades pequeñas, son poquitos. Y no, 3,000 hombres es suficiente. Entonces José, para más seguridad, envió 3,000 hombres a la ciudad de Jai. Y hermanos, regresaron tristes, atónitos, derrotados. Ni Jericó, que era la ciudad más grande y más poderosa y más amurallada, los habían derrotado. Y Jai, una ciudad chiquita con poquita gente, los derrotó. Pero recuerda, hermano, vaya, Jericó era una muralla invencible, que no cualquiera podía derrotar esa muralla. Pero el poder de Dios sí lo pudo hacer, ¿no? Y ellos confiaron en Dios, como Dios les dio las instrucciones y lo hicieron. En cuanto con Jai, el problema fue que Josué se adelantó, no esperó. A veces como nosotros que nos adelantamos El a problema fue, adelantamos, ¿verdad? A veces no es plan de Dios que nosotros hagamos alguna cosa y nos adelantamos. Así pasó en ese caso. Ellos se abstuvieron, porque habían ganado a Jericó. ¿Ellos ganaron? Sí, la victoria Dios la dio a ellos. Dios les dio la victoria en sus manos a ellos. Entonces ellos pensaron en eso, que habían salido triunfantes, que habían tenido la victoria, pero luego allí era un poco más pequeña, ¿no? Pero el problema No, era más pequeña, no era un poco más pequeña, era más pequeña. Además de que ellos se confiaron como nosotros hoy en día nos confiamos que el enemigo no puede atacar. Ese es el propósito. Acá en la iglesia, porque yo oro, porque entonces eso sucedió, ¿no? Ellos se confiaron y Dios no le había dicho a Josué. Había otro motivo. Y en realidad, pues, lo que usted está poniendo ahí, sí, ¿verdad? Porque ese pueblo regresó derrotado y José, triste, atónito, pensaba que qué pasó. Se rasgaron las vestiduras, se echaron polvo, Josué y los ancianos de ahí del pueblo se hicieron. Porque ellos dijeron, bueno, si nosotros derrotamos. No, ellos dijeron, ¿qué pasó? ¿Por qué nos pasó esto? ¿Qué pasó? Pero luego ellos cayeron en la reflexión y dijeron ellos, bueno, dijo Josué, era cosa pues de que Dios no le había enviado que ellos cambiaran, porque Josué no fue, ¿sabes? Y Caleb, los mayores no fueron, solo enviaron unos poquitos a la guerra. Pero ¿qué sucedió? Ellos dijeron, bueno, ya al pueblo de Dios ya no lo van ellos a respetar. Sentían como ya sentían mal ellos porque habían hecho quedar mal, pues, decían ellos, ¿verdad? A Dios. Pero ¿qué sucedió? Ya después que hicieron, se unieron 5 reinos, después de que 5 reinos se unieron para poder
había algo que tenemos que tomar en cuenta y ese es el propósito de estas palabras, para dirigirnos a ustedes. Algo que se hizo. En Josué 6, Josué le dijo al pueblo, miren, esa ciudad ha sido dedicada, Jerem es la palabra, ha sido dedicada para Dios, para destrucción. No toquen, no agarren, no vean nada de lo maldito. ¿Ah? No lo hagan. Está dedicado a destrucción. Y, hermanos, recuerda acá que llegó el manto Babilonia. ahí está el problema. Llegó las cosas de ahí con el Dios. Ahí está el problema y no lo había declarado y por eso Dios no estaba con él. Además del problema de que Josué se adelantó y no tomó en cuenta a Dios para ir y hacer esa conquista, había pecado. Había pecado oculto. Y por eso Dios le dijo, cuando Josué estaba echándose polvo y los ancianos estaban echándose polvo, rascándose las vestiduras, ¿verdad? Le dijo, ¿por qué vienes aquí? ¿Por qué me traes esto? Mira, ve, ¿qué es lo que pasa? No es Dios el que ha fallado, es el pueblo que hay pecado oculto. ¿Ah? Hay pecado oculto. Y Dios dio un método. ¿Ah? ¿Y cuál fue ese método? Las 12 tribus pasaron, al siguiente día pasaron. Y de esas 12 tribus, una familia tenía que salir culpable. Y de esa familia, un varón tenía que ser culpable. Y Dios lo fue señalando hasta que llegaron a Acán. ¿Qué significa el nombre Acán? ¿Qué significa? ¿Ah? ¿Qué significa el nombre Acán? Hay otros nombres parecidos por ahí, Acán, Acor, que tienen casi el mismo significado, hermana, y significa perturbación. ¿Verdad? Entonces, pues se halló al culpable. Se halló al culpable, fue castigado. Y los humanistas dicen, miren, qué terrible, qué castigo. Cuando fueron hallados los culpables de Acán, su familia, sus hijos, sus bueyes, sus cabras, todo lo que pertenecía a Acán fue agarrado, fue sacado al valle de Acor y fueron apedreados. Y se formó sobre ellos un montón de piedras que quedaron ahí como testimonio del pecado que había cometido aquel. Y que ese pecado, hermano, pongan atención a esto, ese pecado no solo afectaba a Acán, afectaba a todo el pueblo. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué si el culpable era uno? Así hoy en día, hermano. Así es. Así hoy en día. Cuando hay pecado oculto en la iglesia, eso no afecta solamente a la persona ni a la familia de ellos, sino que afecta a todo lo que es la iglesia. ¿Por qué? Porque es el pecado. Mientras el pecado no haya atado a la luz y no sea. Mientras la abominación no sea quitada de en medio del pueblo, hermanos, el pueblo sufre. Miren el resultado. Y esto que no exterminaron a los 3,000 que envió Josué a conquistar Jai. Solo cayeron 36. ¿Ah? ¿Por qué? Por el pecado que estaba oculto. Ahora, hermanos, la pregunta es, en aquel tiempo, Jericó había sido dedicada a Jehová para destrucción. Ahora, ¿hay algo dedicado a Dios para destrucción? ¿Y el pueblo de Dios está coqueteando con eso dedicado a Dios para destrucción? En la actualidad, ¿qué es lo que está dedicado a Dios para destrucción? ¿Ah? ¿Qué hacen, hermanos? ¿Qué está dedicado a Dios para destrucción? ¿Ah? Aquello sucedió hace miles de años atrás, pero ha quedado en la Biblia como ejemplo para que nosotros aprendamos de eso. ¿Ah? Piensen. Apostasía, pecado. ¿El pecado está dedicado a destrucción? ¿Ah? ¿Va a ser destruido? ¿Sí? ¿Y por qué coqueteamos con el pecado entonces? ¿Ah? Nos gusta.
nos gustan los deleques. El pecado es bueno. Sabiendo las consecuencias que nos va a traer, seguimos con el pecado, como le digo yo. Que nosotros a veces tenemos que decir, yo voy a la iglesia, yo diezmo, yo aquí, yo allá, pero nos descuidamos, que sabemos que el enemigo está intentando para acá. Miren, como les decía, una cosa tan pequeñita que hizo acá. Y miren el resultado. Muerte, apedreamiento. Y hoy, ¿por qué cometemos y coqueteamos con el pecado ahí en el mundo y no somos muertos? No somos castigados severamente. Tal vez ante nosotros, hermanos, ante los ojos del humano podemos ver, ¿verdad?, que el pecado de acá era pequeño, pero ante los ojos de Dios el pecado no es Pecado, pecado. que Dios no les había ordenado, todo Pecado, tiene que ser pecado. quemado. Todo tiene que ser quemado. Y él como era Pero ambicioso, porque hoy no sufrimos esos castigos, aunque sean por pecaditos tan pequeñitos, siempre el resultado es muerte. ¿Pero por qué no lo sufrimos? Porque tal vez cambió lo que es el proceso de que hoy Jesús está en un lugar santísimo. Estamos en el reino de gracia. Esa gracia nos cubre. Pero no nos equivoquemos. No nos equivoquemos. Este pecado va a tener su castigo. Y va a llegar el momento. En aquellos días, en aquellos tiempos, será inmediato. Miren lo que hizo Eva. No están familiarizados con eso, lo que hizo Eva. Agarrar una frutita y comérsela. ¿Qué de malo tenía eso? Tal vez el alimento no era el malo, sino la desobediencia. La desobediencia. Y miren, ¿y qué resultados trae? ¿Por qué estamos hoy como estamos? Hasta ahorita lo estamos De acá. aquello tan poquito, las consecuencias que ha traído para la humanidad. Hermanos, es cosa de tomar en cuenta, es cosa de que pensemos. Con Dios no se juega. Y si nos está dando gracia en estos momentos, es porque Él nos ama. Y es porque Él quiere, hermano, que ninguno se pierda. Amén. Si no estuviéramos pidiendo por gracia, ya existiera. ¿Cómo? ¿Qué Si digo? no estuviéramos pidiendo por gracia, ya no existiéramos, porque cada instante pecamos. Miren qué bien. Sí. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor de Dios. Que gracias a Dios no estamos en aquellos tiempos en donde el pecado era castigado inmediatamente y de una manera ejemplar. Mire el hombre que fue hallado transgrediendo el día sábado. ¿Ya conocen esa historia ustedes? ¿Ah? ¿Qué le pasó? También fue apedreado. Inmediatamente Iba fue hallado. completo entre niños y adultos, porque habían pecado. Dios no perdonó. No perdonó. ¿Es Dios cruel? ¿Es Dios tirano? ¿Ah? ¿Y por qué le dijo a Saúl, que es una historia paralela a la de Acán? Porque le dijo a Saúl, ve, ataca, destruye a Amalek y no dejes nada. Mata. Mata jóvenes, ancianos, hombres, mujeres, ni hasta los de pecho. Será, hermano, porque de ahí mismo venía la semillita del mal en lo que ve. Hermano, mire usted sí, que está bien y que papá la ve. Dios nos ama. Dios nos ama y Él es soberano. Y Él conoce, como dijeron, no parece, ¿verdad? Él conoce el final desde el principio, Él conoce todo. Y Él sabía lo que iba a suceder con esos amalecitas. Saúl no cumplió nada. Al igual que acá. Saúl vio lo mejor que había en Amalek. No lo destruyó y el mandato era destruirlo. Porque son niños de pecho. ¿Ah? Como dijo la hermana, ya esos niños hubieran crecido con esas enseñanzas, con esa semillita de pecado en su corazón y hubieran engrandecido. Saúl no cumplió y perdonó al rey. ¿Ah? ¿Cómo se llama el rey? ¿Se acuerdan de Amán y Agageo? Ahí está la historia de él en el libro de Ruth. No le dice nada ese apellido, ese sobrenombre, Agageo.
¿Cómo se llamaba el rey de los amalecitas que Saúl no quiso destruir? Agar. Agar. ¿Ah? Y eso significa enemigo de Dios. Y por eso Amán así fue calificado como enemigo del pueblo de Dios y lo quiso destruir. ¿Ah? Miren los resultados de una desobediencia. Así que, miren hermanos. Pero hoy no pasa eso. ¿Ah? Hoy no pasa eso. ¿No? ¿Segura? Sí, porque puede estar en pecado usted y usted sigue igual. Claro que tarde o temprano va a salir ¿A luz? las consecuencias de la desobediencia, pero lo que le quiero decir es que no muere al instante, pues, sino que... Hermana Conchita dio el por qué no somos castigados severamente en el momento del pecado. Con la misericordia. ¿Ah? Porque estamos en el reino de la gracia de Cristo nos cubre. ¿Ah? Pero no creamos que los pecados cometidos se van a quedar impunes. Van a tener sus resultados y se va a ver y nos vamos a dar cuenta. Si es que nos perdemos, nos vamos a dar cuenta por qué nos perdimos. Y si no nos perdemos, nos vamos a dar cuenta por qué los que se perdieron. Ahí va a estar. ¿Ah? Hay otro nombrecito por ahí conectado con esto. Acá. ¿Quién fue acá? ¿Eh? ¿Quién fue acá? Acá. Fue un rey de Israel y calificado como el más peor de los reyes de Israel. ¿Por qué fue calificado así? ¿No? Fue calificado como el más peor de los reyes de Israel porque él fue el que introdujo la apostasía en Israel. ¿Cómo la introdujo? Casándose con una sacerdotisa, con una princesa sacerdotisa de Baal. Y llegó a tanto ese rey acá que edificó templos en el reino de Dios. En el pueblo de Dios se edificó templos para Baal, para la adoración a Baal. Hace poco se hablaba por ahí de un monumento que fue puesto en la entrada del templo de Dios. ¿Acá hizo eso? ¿Ah? Y hermanos, en esos tiempos el pecado era castigado inmediatamente. ¿Cómo murió acá? Después de cometer esa serie de pecados ofensivos a Dios, y después de introducir la apostasía en el pueblo de Israel, tanto que casi todo el pueblo se desvió, solo uno quedó para hacerle frente a esa apostasía. ¿Quién era? Elías. ¿Cómo? Elías. Elías. ¿Qué hizo Elías? ¿Eh? ¿Se acuerdan que Elías profetizó que no iba a llover por 3 años y medio debido a la apostasía de Israel promovida por el rey acá? ¿Ah? Pero luego Dios le dijo: ve y preséntate acá y dile que va a haber lluvia. Y ese Elías se le presentó. Hubo aquel enfrentamiento en el Monte Carmelo, donde 450 profetas de Baal bailaban, gritaban, danzaban, se herían, y sin ningún resultado. ¿Por qué se herían?
¿Por qué? Se pasaron casi todo el día en aquel folgorio ahí, en aquel brincadero. ¿Ah? ¿Por qué se ríe? Porque estaban pidiendo y adorando en el sacrificio de Dios. Algo que no existía. Algo que no existía. ¿Sí? ¿Cómo le iban a responder? ¿Qué les decía Elías? Decirle que hablara más duro porque posiblemente estaba Está durmiendo. durmiendo. Se mofaba Elías de los dioses. De la gente. Y también los dioses, de esos ídolos. Así como hoy. ¿Ya? Entonces, resulta que Elías mandó a reedificar un altar. Le trajeron todos los bueyes ahí, pero ahí lo sacrificó, lo puso en el altar. Lo mojó también. Le puso 12 cántaros de agua. Ya, agua que hasta rompió el altar ese. Una oración hizo. Una oración y llovió fuego del cielo y aquel sacrificio fue. Y por eso, esos 450 profetas falsos fueron ajusticiados. Y hermanos, el rey Acab pagó su pecado. ¿Tienen ustedes más o menos la idea de cómo fue castigado Acab? Estaba en guerra. Él estaba en guerra y un arquero asirio lanzó una flecha, así como decimos a la suerte, para hacer un lenguaje más coloquial, a la cisoga, como decimos nosotros, ¿verdad? Como una bala perdida. ¿Han ustedes oído hablar de las balas perdidas? Y que a veces matan gente. ¿Sí? Eso le pasó acá. Ese arquero tiró esa flecha, se fue para dónde, pero le fue. Y mire, y el rey ese andaba acorazado, andaba protegido, pero la flecha le cayó cabalito, donde debía de caer, y ahí lo mató. El pecado contra Dios es castigado. En aquellos tiempos fue castigado inmediatamente. Hoy pecamos y no somos castigados porque la gracia de Cristo nos cubre. Pero el pecado va a tener su castigo. Está dedicado a destrucción. Está dedicado para Jehová a destrucción. Es gerente. Pero no creamos, hermano, que por la misericordia de Dios nos vamos a seguir pecar y pecar y pecar porque no es el tiempo de gracia. Imagínate yo pecar y pecar y pecar y no sé, hermano, definitivamente me perdería, hermano. Mi edad me dijo 28, 30 años que he estado aquí en iglesia. Ya, porque me tengo a que la misericordia de Dios todavía me alcanza. Por eso yo sigo en mi andar, en mi vida desordenada. Y digo, yo Dios es amor, le pido perdón a Dios en la noche y el día de día, bueno, entonces hermanos, sabemos que por Dios no es. Pero nosotros decimos, miren hermanos, deje de pecar, porque si usted está pecando y en ese momento ya el diablo lo agarra y lo destruye, se va a perder. Pero todavía no hemos visto eso, ¿verdad? Yo pienso que nosotros en esta vida que tenemos de pecaminosidad, yo pienso, hermano, que si el primero caiga muerto ahí, seguro que entonces si ustedes si estuvieran, el primero que caiga muerto ahí es como la mía en esa vida, que es lo que pasó. Entonces digo, yo sí, pero ¿Y qué pasa? no deberíamos ¿Y qué pasaría si el que cayera muerto en el momento fuera yo? así por pecado, ¿vale? Diga, ay, sería usted, imagínate. Porque por su pecado y pecado que nadie lo sabe, pero Dios sí lo conoce. Entonces caería muerto. Entonces ahí sí diríamos, no, ay no, porque voy a contratar, ya no sigo en esta vida, ya no, porque ya vino el primero y la próxima coge Dios y tal. Recuerden que en el tiempo cuando el tiempo de Dios, recuerden que cuando el sumo sacerdote pasaba allá al lugar
extraño era, hermano. Pero mire, caía muerto, hermano. No andaba contando cuentos. Y así, ¿usted cree que cada sábado sacaban de las patitas, sacaban para afuera allá? Acá, que estuvieron ahí. Cada sábado. Cada sábado llega uno. Pero a veces nosotros cuando estamos en la iglesia, de verdad, yo como estamos en la iglesia, porque yo soy una persona que estuvo mucho tiempo, pero ahora ya no. Pero pues de gracias a Dios que yo no canseo. A veces la práctica del pecado es la que nos condena. Nosotros sabemos eso y aún sabiéndolo, lo seguimos haciendo. Pero si fuésemos sabios y tendríamos sabiduría de Dios, no lo seguiríamos haciendo. Practicando el pecado. ¿Por qué? Porque Dios condena. Porque sabemos que Dios lo condena. Y que un día, junto con la destrucción del pecado, se han unido los pecadores. Porque Dios, esa es la extraña obra de Dios. Y es que mira, no te sabemos bien cuál es el pecado. Ahí está, mi hermano. Los mandamientos. Sí, Los mandamientos. eso se No llama. somos ignorantes. No somos ignorantes. Yo peco por ignorancia. Ahí están los mandamientos que nos señalan. Está señalando. El problema es que nos gusta vivir en esa vida. Estar rebuscando como el chancho. ¿Cómo digo? Nos gusta vivir en esa vida. Estar como el chancho rebuscando el mismo olor. Y así vamos pasando. Pero quieta. No, mire qué términos estamos Un usando. día de tanto, hermano. ¿Qué términos Va a salir se están usando, hermanos, y que son legales? Nos gusta estar chapaneando eso. Sabiendo, hermano, que eso va a ser destruido. Y la extraña obra de Dios es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero si no lo hacemos, si no nos arrepentimos junto con el pecado, se va a ir el pecador. Dios es amor. ¿Sí o no? Dios es amor. Pero también es fuego consumidor. Que no se nos olvide. Que no se nos olvide, hermanos. No toquemos lo abominable. Miren lo que dijo Moisés. ¿Se acuerdan de lo que dijo Moisés en Deuteronomio 7:26? No metáis lo abominable a vuestra casa. Detéstenlo, deséchenlo. ¿Y nosotros lo hacemos? ¿No? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Ninguna. Pero ahí vemos a nuestros hermanitos persiguiendo muchachas del mundo, Filisteos. filisteas. ¿Quién dice así? Esa frase. Así le digo a mi hijo. ¿Ah? Así le digo a mi hijo. Ah, no, A mis hijos les digo que no quiero filistea. Filistea incircuncisa. ¿Verdad? Miren, ¿verdad? Y es que esas muchachas que andan allá en el mundo bien sensuales, bien provocativas, están dedicadas a la destrucción. ¿Cómo? Abunda. ¿Cómo? ¿Y por qué un joven cristiano habría de ir a los pasos de una muchacha del mundo, sabiendo que no hay ninguna comunión de la luz con las tinieblas? Porque aquí se les dice eso. Porque todavía está en la casa, no debe ser. ¿Ah? Porque todavía está en la casa, no debe ser. Lastimosamente. Tal vez lo que aquí se dice, por aquí entra, por aquí sale. Por eso se ora y se pide que lo que aquí se dice se ponga por obra, que no solo se oiga, porque no son los oidores los que van a entrar al reino de los cielos, sino los hacedores, los que ponen en práctica lo que oyen, los que ponen en práctica lo que aquí leen en este libro. No son fábulas, no son fantasías, no son utopías las que están escritas aquí. Eso está escrito para que nosotros aprendamos. ¿Ah? ¿Por qué los cristianos hemos de ir al mundo sabiendo
La enemistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿verdad? Sabiendo que las prácticas del mundo están dedicadas a Dios para destrucción. Ese es el propósito. Eso es lo que el enemigo quiere. Ponerle todo eso que a los ojos del humano parecen deseables